no tanto en detalle como lo hace la profesora. Ya, la disyuntiva hoy día vamos a abarcar 3 temas. El tercero, no sé si por tema de tiempo lo alcancemos, pero igual lo vamos a intentar llegar rápidamente. Uno, realizar el teorema del gradiente, pero en particular cuando la función es diferenciable, plano y rectas, en particular planos tangentes y rectas normales, y introducción a regla de la cadena, que lo vamos a hacer desde el punto de vista jacobiano y después desde otro punto de vista. ¿Ya? Así que vamos a conversar con la disyuntiva hoy día. Ya la traje más o menos escrita hoy día para que no perdamos el tiempo en que escriba el documento. Lo vamos a ir conversando y algunas cosas novedosas también. ¿Ya? Algo que ya revisamos, que es la derivada direccional, lo revisamos en la disyuntiva anterior. La derivada de f en algún puntito en cierta dirección b, en donde esta dirección debe tener norma 1, se puede expresar de esta forma, como un límite. También conversamos de que este límite de derivada direccional es una generalización de la derivada parcial, porque si tomamos dos direcciones en particular, que vendrían siendo el 1, 0, obtendríamos la equivalencia de la derivada parcial con respecto a x de nuestra función, y si fuera la dirección 0, 1, o el vector 0, 1, ahí tendríamos la derivada parcial de f con respecto a y. Ya ese es como el motivo por qué se dice que esto de acá es una generalización de la derivada parcial. Hay algo importante en que si f es diferenciable, nosotros podemos reescribir la derivada direccional como el gradiente de la función por el vector de dirección. ¿Ya? Esto es producto punto. Por otro lado, el nabla f, esta cosita de acá se le llama nabla. En particular esto se llama el vector gradiente, que es un vector que cada componente corresponde a una de las derivadas por componente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función de R2 a R, su vector gradiente correspondería de f de x y de f de y. Cada componente tiene la derivada de cada variable de entrada de nuestra función. Ya acá la dejé expresada genéricamente para una función de Rn a R. ¿Ya? Usualmente esto de acá, el vector gradiente, es un caso particular de lo que es la matriz jacobiana, ¿ya? Que lo vamos a discutir un poco más adelante. Con respecto a esto, ¿hay alguna duda? De que si f es diferencial, nosotros podemos utilizar la derivada direccional de esta forma. No, Pato. Súper. Ya. Acá hay algo importante que la profesora le llama un teorema o consecuencia de la derivada direccional, que nace de lo siguiente. Aquí noté muy a la derecha una propiedad que en realidad viene de la propiedad desde el producto punto. Va a aceptar el último invitado. Ya. Esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos el producto punto de dos vectores en un espacio, esto puede ser equivalente, como es un producto punto, esto es un resultado real, un valor, es equivalente a la norma del vector u por la norma del vector w por el coseno del ángulo. Ya representado geométricamente, acá tenemos nuestro vector u, nuestro vector w, y el ángulo es el ángulo comprendido entre ellos. Ya, al fin y al cabo, esta es una propiedad de los productos puntos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Como nosotros tenemos que f es diferenciable, tenemos la facilidad de que la derivada direccional puede ser escrita como el gradiente producto punto del vector de dirección, sabiendo de que la norma de ese vector de dirección es de norma 1. Entonces, aplicando la propiedad de producto punto, podemos escribirlo como la norma del gradiente por la norma del vector de dirección por el coseno del ángulo. ¿Ya? Como nosotros tenemos controlada esta cantidad que exigimos que sea 1, nos queda este resultado. ¿Ya? Este resultado va muy de la mano con el comportamiento del coseno. ¿Por qué el comportamiento? Nosotros sabemos que el coseno, ¿cuál es su máximo valor? 1. 1. Entonces sabemos que el coseno, su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones al respecto de que nosotros sepamos a ciencia cierta de cuál es la dirección
en qué es máxima y en qué dirección es mínima. ¿Ya? Lo vamos a extraer de estas ideas. Lo primero que se extrae es que la derivada direccional, que en este caso lo vamos a notar como dd, esta es máxima cuando el ángulo es 0. Cuando el ángulo es 0 significa que el coseno, en particular, coseno de 0 es 1. Entonces, aplicando esa idea en esta colita que quedó atrás, como esto es 1, simplemente nos queda este resultado. Entonces, la derivada direccional es máxima si el vector de dirección tiene un ángulo 0 entre el ángulo, o sea, entre el vector de gradiente, quedando así este resultado. Por consecuencia, como se exige que el ángulo comprendido entre el vector gradiente y el vector de dirección sea 0, se puede extraer geométricamente que el vector de dirección tiene que ser paralelo a lo que es el vector gradiente. Con esto podemos extraer que la dirección en donde la derivada direccional es máxima es la del gradiente. Y como tenemos que asegurar que la derivada direccional, su dirección en particular, tiene que ser de norma 1, vamos a normalizar nuestro gradiente con la norma del gradiente. Entonces, en resumen, la derivada direccional es máxima con un valor de la norma del gradiente en el punto en que nos están exigiendo. Y además, ¿en qué dirección ocurre eso? En la dirección del gradiente. Ya está normalizado. ¿Ya? Luego tenemos que la derivada direccional es mínima si el ángulo comprendido entre ellos es pi. ¿Por qué pi? Porque coseno de pi nos da menos 1. Entonces, la derivada direccional es mínima con valor menos el gradiente, menos la norma del gradiente. ¿Y en qué dirección ocurre esto? Es cuando el ángulo es pi. Pi, en otras palabras, es 180 grados. Y equivalente a decir que si nosotros tenemos nuestro vector gradiente apuntando en esta dirección y sentido, el vector de dirección tiene que ser opuesto, en el sentido contrario. Y así vamos a tener un ángulo de 180 grados entre medio de esos vectores. ¿Ya? Es decir, que nuestro vector de dirección, de manera tal que la derivada direccional sea mínima, va a ser cuando tengamos menos el gradiente y lo normalizamos para cumplir la norma 1. Esta teoría de acá que tenemos queda clara. Sí, Pato, pero ¿qué pasaría si fuera el grado pi medio? La derivada direccional sería nula. Ya, no existe solamente. No, o sea, es nula. No es que no exista, tiene un valor y es 0. Porque Ya. el coseno de pi medio, ¿cuánto es? Eh, 0. 0. Por consecuencia, por la definición que tenemos anteriormente, la derivada direccional va a ser la norma del gradiente por 0. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector que es perpendicular al gradiente, ahí tenemos el ángulo de 90, o en otras palabras, pi medios, la derivada direccional va a ser nula. ¿Ya? Y esto va a través de la observación del producto punto. Y la forma de obtención de esto, hay que preguntarse qué vector es perpendicular al gradiente. ¿Ya? Pero usualmente pocas veces se pregunta sobre la derivada direccional nula. Es como que no existe variación. No es que no exista. ¿Sí? Pato, Cuéntame. me queda claro la justificación del método, pero no sé si lo visualizo bien en qué momento se ocupa. No, o sea, hay ejemplos, o sea, hay ejercicios para esto. Ah, ya. Sí, hay ejercicios para poder identificarlo. ¿Y cuánto hemos avanzado? Hemos avanzado solamente esto nomás, Leila. Que la derivada direccional, si es que f es diferenciable, podemos escribirlo por el nabla a la función por el vector de dirección. Y yo creo que sí alcanzaste a entrar a esta parte en particular. Pero de todas formas lo vamos a retomar con los ejercicios que nos corresponde hoy en día. Ya, lo que nos corresponde ahora por agenda es hablar de plano y rectas. ¿Ya?
introduzco primero lo que es plano y recta, y después vamos a hablar sobre los planos tangentes y las rectas normales. Ya primero hablamos un poco de teoría. Un plano en R3 se define como el producto punto entre un vector cualquiera, genérico, menos un punto, esto vendría siendo en estricto rigor, menos un punto por la normal. Ya, lo más probable es que la profesora le haya explicado de otra forma esto para la superficie, pero vamos a explicar al tiro cómo llegamos a eso. En otras palabras, esto de acá representa un plano en el espacio. Si nosotros graficamos, por ejemplo, x más y más z igual a 1 en algún graficador, nos va a representar un plano en el espacio. ¿Ya? Esto tiene mucha relación con las ecuaciones y después con sistemas de ecuaciones, que es la intersección de muchos planos. Pero son teorías medias locas, por decirlo así. ¿Pato, ese símbolo es pi o...? Sí, debería ser pi mayúscula. Ah, ya. Hay Gracias. dos pi. Está el pi minúscula y el pi grande hace representación al plano. Para mí los dos lo escribo casi igual. Pero esto creo que la profe no lo introduce ahora. Pero si uno revisa textos, denotan así el plano. De hecho, acá lo anoté. El plano, acá tendríamos nuestro eje tridimensional, y aquí tenemos un plano en particular, que va a estar bien acotado, y acá nosotros tenemos nuestra normal. La normal siempre es perpendicular al plano. Si tenemos acá otra normal, lo único que se le exige es que sea claramente perpendicular. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué necesitamos para construir un plano? Necesitamos el punto en donde debe pasar el plano, y además la normal que le hace soporte a ese plano. ¿Ya? Al tiro vamos a relacionarlo con lo que es el gradiente y las superficies. Luego tenemos que son las rectas en el espacio. Una recta en el espacio se define, bueno, acá en RN lo generaliza un poco más, es como el punto inicial en donde debe partir nuestra recta y el vector director que contiene la recta. Es decir, si nosotros tenemos un puntito acá y tenemos un vector director en esta dirección, la recta que se define a través de este T, que están todos los reales, sería, se me borró, todo esto, una recta que va hasta allá. Eso nos permite el T. El T es lo que hace que el vector de director se prolongue o se contraiga o incluso cambie de sentido. ¿Ya? Con eso tenemos la ventaja de poder escribir un vector en todo el espacio. Acá tenemos un ejemplo de un punto A y un punto B. Nuestro punto inicial va a ser el punto A y nuestro punto final el punto B, y queremos que entre ellos pase el vector, o sea, la recta que los contiene. La pregunta ahora, ¿cómo nosotros vamos a rescatar el vector director? En este caso el vector director es bastante sencillo, que va a ser el punto final menos el punto inicial. Y ahí nosotros tendríamos representado lo que es una recta en el espacio. ¿Ya? Voy a introducir un ejemplo de una recta porque quiero hablar sobre una definición en particular que se llama escribir una recta en su forma paramétrica. Voy a poner un ejemplo sencillo, que va a ser, por ejemplo, la recta, determine la recta que pasa por 1, 0, 1 y 3, 2, 1. Por ejemplo, ya acá nosotros vamos a determinar o imponer que este sería nuestro punto inicial y nuestro vector director es el punto final menos el punto inicial. En otras palabras, sería 3, 2, 1 menos 1, 0, 1. Y aquí tendríamos 3 menos 1, que es 2, 2 menos 0 es 2, y 1 menos 1 es 0. Entonces, nuestra recta en el espacio sería nuestro punto inicial, 1, 0, 1, más t veces nuestro vector director, 2, 2, 0. Y si juntamos componente por componente, sería 1 más 2t, 2t y un 1. Y aquí el t pertenece a todos los reales. Esta sería como la escritura tradicional, pero existe una variante que es la escritura paramétrica. La escritura paramétrica, lo que uno hace en estricto rigor es especificar en dónde se mueve el x, en dónde se mueve el y y en dónde se mueve el z con respecto al tiempo. Y estos, x, y z, se mueven dado 1 más 2t, las componentes de nuestro vector que tenemos anteriormente, 0 más 2t y 1 más 0.
¿Por qué agrego los ceros? Para poder identificar claramente lo que corresponde a la primera columna, sea el punto inicial, y todo lo que acompaña el t, vendría siendo nuestro vector director. ¿Ya? ¿Por qué explico esto? Porque hay un problema que nos dan una recta en su forma paramétrica y necesitamos saber identificar directamente nuestro vector director. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que es la escritura paramétrica en una recta? ¿Con qué uno responde? Dime, te escucho. Ya. Después vamos a ver una observación importante, que también necesitamos manejarla bien, que nosotros de un plano podemos obtener su normal sin ni siquiera hacer un cálculo relacionado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un plano AX más BY más CZ igual a D, su normal es cada coeficiente que acompaña cada letra. Es decir, para el X lo que acompaña es A, para el Y lo que acompaña el B, y para el Z es lo que acompaña el Z. Con esto obtenemos su vector normal para este plano genérico. Para ponerlo en contexto con un ejemplo, consideremos este plano, que es 2x menos y más 3z igual a 6. Su vector, o sea, claramente, su vector normal, el que está contenido en el plano, va a ser 2 menos 1 y 3. 2 menos 1 y 3. Y así nosotros podemos identificar esta normal, que nos va a permitir, en caso de que nos den un plano y necesitamos extraer su normal, es sencillo, simplemente extraemos cada coeficiente que acompaña cada letra. ¿Pato? Cuéntame. Entonces, cuando calculamos, por ejemplo, en cualquier ejercicio un plano tangente, podemos sacar, solo viendo el resultado, el vector normal de ese plano. Sí y no, porque ahí estamos en otro contexto, acá estamos hablando de planos, todavía. Sí, yo calculé un plano tangente, a eso me refiero. Sí, pero para allá vamos. Ah, ya. Porque hay que tener un poco más de cautela al momento de decidir qué es normal y qué es derivada, que vamos a tener que discutirlo en su momento. Antes de abordar lo que comenta Seba, tenemos que ver algunas cosas que son propiedades geométricas de plano y rectas, que son un poco naturales cuando se dibujan las cosas. Vamos a tomar en cuenta dos planos, un pi1 y un pi2, y dos rectas, un L1 y un L2. Cada plano contiene N1 y N2 como vectores normales respectivamente, y dos vectores directores, D1 y D2, para cada recta respectivamente. ¿Ya? Acá lo puse como tabla, la idea es que discutamos, voy a usar el puntero láser para que más o menos se entienda, espero no quede tan feo la idea. Cuando dos planos sean perpendiculares, ¿qué debería ocurrir con sus normales? En otras palabras, que sus normales sean también perpendiculares. Y para nosotros poder corroborar eso, involucramos lo que es el producto punto. Cuando el producto punto entre dos vectores es 0, quiere decir que son perpendiculares. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna complejidad al verificar que dos planos necesariamente sus normales también tienen que ser perpendiculares, al igual que los planos? Yo no lo logro ver, Pato. Por ejemplo, podríamos tener este plano acá y tenemos pi1, por ejemplo. Pi1. Y este pi1 tiene un vector normal acá, n1, por ejemplo. Después vamos a tomar otro plano, por ejemplo. Para que sea perpendicular, en otras palabras, tiene que como cortarse. Voy a ver si me queda bien el gráfico. Ya, no me convence mucho. Ahí sí. Tú decís que entre las normales tienen que generar 90 grados, ¿no? Así es, definición de perpendicularidad. Claro. Por ejemplo, acá tenemos idealmente dos planos. No se logra absorber bien la idea. Espero que sí. El plano morado vendría siendo lo que es pi2 y el plano negro vendría siendo el pi1.
La normal que contiene el plano pi2 es perpendicular, que estaría acá, perpendicular, y el plano pi1 tiene una normal que es perpendicular de esta forma. Si nosotros extraemos simplemente estos vectores que son libres en el espacio, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el n1, que es perpendicular al plano pi1, y después traemos la normal n2, que está aquí. Esta también es perpendicular a n1. n2, n1. ¿Ya? Y esa vendría siendo como la extracción geométrica para poder concluir de que si dos planos son perpendiculares, sus normales también deben ser perpendiculares. Ahora sí se logra verificar o visualizar un poco mejor. Sí, súper, Pato, gracias. Bacán. De la misma forma, nosotros podemos extraer varias ideas. La siguiente es que si dos planos son paralelos, la única forma de corroborar que esos planos sean paralelos es que sus normales sean paralelas. La definición de paralelo, para no complicarlo tanto, es que n1 es lambda veces n2. Otra forma de corroborarlo es que n1 cruz n2 es el vector nulo. Pero esta de acá no lo vamos a usar mucho esta idea. Se logra ver que dos planos son paralelos, necesariamente sus vectores normales también deben ser paralelos. Sí. Sí, vos. Lo mismo con el perpendicular. Exactamente. Pasando aquí cambia un poco la idea. Ahora, vamos a hablar sobre rectas. Para que dos rectas sean perpendiculares, ¿qué debería ocurrir con sus vectores directores? Ser perpendiculares también. También, efectivamente. Si nosotros tenemos, por Perpendicular ejemplo, una recta aquí y después otra recta acá, su vector director que sería por acá uno, por ejemplo, y después acá otro, estos deberían ser perpendiculares. El vector director, entiendan que este puede estar acá el vector director, o aquí, o aquí. Al fin y al cabo es una representación del vector director. Ahora, si dos rectas son paralelas, sus vectores directores también deben ser paralelos. Es como, por ejemplo, consideramos una recta acá y después otra recta acá. Acá tenemos un vector director, acá tenemos otro vector director. Entonces estos deben ser paralelos. ¿Ya? Ahora, lo interesante es cuando no se habla solamente de planos o exclusivamente rectas. Es cuando hay un mix. Un plano es perpendicular a una recta. ¿Les parece natural que su normal y su director deban ser paralelos? Sí, es que la recta puede ser la normal también, ¿no? Ya, interesante, ¿eh? Sí, sí, Bacán. es paralelo. Es paralelo. Me gustó harto lo que dijeran que era coincidente. Si nosotros consideramos un plano, voy a representarlo rápidamente. Tenemos un plano y queremos que estos sean, sí, debe estar contenido dentro de la recta. Bueno. Entonces acá tenemos una recta. Entonces el plano nos ofrece un vector normal, que podría estar por aquí, y el vector director asociado a la recta podría estar fácilmente acá. Y esto es para que sean, para corroborar de que la recta atraviesa de una sola forma el plano, es que sean paralelos los vectores normales y directores. Y el último, si un plano es paralelo a una recta, ¿les parece natural de que su normal deba ser perpendicular al vector director? Sí. Súper. Estas cosas geométricas, más que se la aprendan de memoria, la mejor forma es visualizarlo. Intentar, no sé, usar las manos, el dedo, usar el papel, graficar la misma idea, para que no se lo tengan que memorizar, sino que entender de dónde nacen esas ideas. ¿Ya? Ya listo esto, vamos a dar paso a lo que son planos y rectas normales. ¿Ya? Vamos a hablar en primera instancia de lo que es un plano tangente. Ya sabemos que un plano se construye con un punto y una normal. ¿Ya? Aquí vamos a discutir qué pasa con las normales. Cuando nosotros estamos enfrentando una función de R2, una función de R2 es una superficie al fin y al cabo, un mantito.
que está en 3 dimensiones, su vector normal asociado al plano tangente corresponde a la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y, menos 1. ¿Ya? Esto vendría siendo como la normal necesaria para determinar su plano tangente en algún punto. Ahora, si nuestra función es de 3 variables, su vector normal es coincidente con el gradiente. Sería la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. ¿Por qué es coincidente? Porque el gradiente en teoría es perpendicular o tangente a la superficie. En este caso, cuando es de R3. Cuando es de R2, el gradiente a secas, como es f en x nomás y fi, este también es tangente, pero la curva de nivel. Por algo se agrega como el menos 1. Tiene distintas opciones de cómo construir este vector normal para que parezca razonable. Vamos a usar una idea que está puesta acá abajo, que si nosotros tenemos una función de 2 variables, que sería este f pequeñito, x, y, y es igual al z, porque cuando nosotros incluimos la función f, nos arroja un valor real, nos está diciendo en qué altura se encuentra este puntito acá arriba, y así se van construyendo la función. Lo que vamos a hacer es ampliar la dimensión de esta función o crear una nueva función, un f grande, en este caso, que contenga 3 variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomamos nuestra función, le restamos el z, y esto nos interesa cuando sea igual a 0. Porque si igualamos a 0, obtenemos esto de vuelta. Nosotros sabemos que el vector normal para una función de 3 variables es coincidente a su gradiente. En otras palabras, de f en x, de f en y y de f en z. Ahora, si nosotros derivamos, en vez del lado izquierdo que está representado acá, el lado derecho de esta función sería de f en x. Si derivamos esto con respecto a x, nos quedaría de f en dx, y este quedaría 0. Ya aquí no estamos usando la idea de implícita, que es lo que vieron hoy día. ¿Ya? Si derivamos con respecto a y, derivamos todo esto con respecto a y, nos va a quedar de f en dy, y esto nos da 0. Y si derivamos ahora con respecto a z, esto se hace 0, porque estamos con respecto a z, y la derivada de menos z nos queda menos 1. En otras palabras, si nosotros entendemos bien cómo podemos determinar planos para funciones de 3 variables, también lo sabemos hacer para una función de 2 variables, con el procedimiento de ampliar en una variable una función. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos esta idea? Sí. Súper. Ya, bien, con esto ya claro, Seba preguntó si nosotros podemos rescatar la normal de un plano, ¿cierto? ¿Qué me habías preguntado en específico, Seba? Claro, si yo calculaba el plano tangente, podía sacar el vector normal de ese plano. Ya, y ahí yo quiero especificar algo. Cuando nosotros tenemos distintos casos, por ejemplo, para la función de R2 a NR, vamos a hacer la escritura de esto: x menos x0, y menos y0, z menos z0, por f en x, f en y, menos 1 igual a 0. Voy a resolver esto rápidamente. Sería fx menos x0 fx más wait a minute, f sub x por x, ahí sí, menos más f en y por y menos y0 por fi más menos z más z0 igual a 0. Si esto lo ordenamos un poquito, nos queda fx por x más f en y por y menos z igual a x0 f de x más y0 por f de y menos z0. ¿Ya? Esa sería como la expansión del plano teóricamente. ¿Ya? Y aquí yo quiero responder la duda de Seba. Cuando nosotros encontramos la normal, usando esta misma lógica, en este caso obtenemos lo siguiente, que A es fx y B fi, y C es menos 1.
En otras palabras, cuando nosotros tenemos el plano tangente a una función de dos variables, además de nosotros rescatar la normal involucrada, además rescatamos lo que es las derivadas de ese plano. ¿Ya? Se puede rescatar la normal, pero además se rescata cierta información, que aquí quiero entrar en detalle. Nosotros podemos rescatar las derivadas siempre y cuando el z esté en -1 o el c sea -1. Pero en este caso en particular, solamente en ese caso. ¿Ya? Si fuera una función de 3 variables ahora, que está involucrada en este problema, que obtuvimos en nuestro plano, su nomenclatura sería f en x más f en y por y más fz por z igual a x0 fx más y0 fi y más z0 por fz. Si nosotros sabemos que estamos en un plano de una función de 3 variables y es tangente, su normal, en este caso, correspondería a cada derivada de esa función, en donde se rescató ese plano tangente. ¿Sí? Los mismos planos, cuando nosotros le agregamos la paralela tangente, su normal se puede rescatar las derivadas sin conocer la función, en el punto en particular. ¿Se entiende más o menos la lógica que hay por detrás de todo esto? Sí, o sea, lo mismo que explicaste, no hay cuál es la diferencia, aparte de que en dos dimensiones está ahí teniendo el C como función de x y. Es que la diferencia es que tienen un contexto importante, que en la normal se rescatan sus derivadas. Y es muy distinto entre que el plano que nosotros rescatamos de 2 variables al de 3 variables, su normal corresponden a dos cosas casi distintas. ¿En qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros expusiéramos el caso de 2x más y más 3z igual a 6, y este plano tangente proviene de una función de R2 a R, ¿su normal es coincidente con las derivadas? Claro, ahí no, pues. No, por algo quiero hacer la distinción entre cuando hablamos de plano normal, como plano, a secas, su normal es esta. Pero si hablamos de que el plano proviene de una función y además es tangente, esto de acá no corresponde a sus derivadas. O sea, quiero hacer la distinción que dando el contexto en cual estamos trabajando el plano, la información obtenida a través de la normal puede ser distinta. Ya Lo que entiendo. habría que hacer en este caso, para poder despejar las derivadas parciales, es despejar z. O de alguna u otra forma, dejar z como -1. En otras palabras, multiplicar todo por -1/3. Y ahí obtendríamos lo que es las derivadas provenientes de ese plano tangente. Si hablamos de plano, este directamente es su normal. Entonces va a depender mucho del contexto en que nosotros queramos utilizar el plano o el plano tangente. Entiendo, Pato. Gracias. Súper. Y lo último que nos queda por agenda es la matriz jacobiana y el concepto de regla de la cadena. Pero esto lo quiero dejar al final para que lleguemos primero a esta materia y ahí lo conversamos un poco. ¿Les parece? Así tenemos la materia más fresca. Poca, mejor. Ya. Abordemos al tiro lo que es la ayudantía hoy día. La ayudantía hoy día, los primeros 4 problemas, bueno, en realidad hasta el número 6, es lo que vimos ya teóricamente. El 7, 8 y el 9 es lo último que nos faltaría ver. Ya, hagamos los primeros 2, que son de derivada direccional, para que entendamos por qué vamos a usar el gradiente en estas funciones. Ya, pegar. Tenemos esto por el lado. Editar. Recortar. Tamo. Este caso acá, el problema número 1, dice, calcula la derivada direccional de la función tanto, en el punto 1, -1 y 1, y en la dirección b, 1, 1, -2.
Observación. Hay algunos ejercicios nuevos que los saqué hoy día en la mañana de algunos certámenes de otros trimestres, así que me falta tipear la pauta. Así que los que estén viendo la pauta ahora, si desde su computador o algún dispositivo móvil, ven que hay espacios blancos porque me falta agregar la pauta, ¿ya? Entonces, como nos están pidiendo calcular la derivada direccional, lo primero que se nos va a venir a la mente es, ya, la derivada direccional va a ser un límite. Pero nosotros nos podemos saltar este paso de límite en vez de aplicar la definición formal de derivada direccional. Cuando sabemos que la función es, ¿cómo se dice? Diferenciable. Exacto. Entonces, f es diferenciable. Partamos por ahí. Ya. Hay veces o hay situaciones que no es necesario calcular el límite tocho, que es para calcular la diferenciabilidad, el límite de h, k, 0,0, el que ya hemos trabajado un par de veces. Simplemente nosotros vamos a ver las funciones. Nosotros cuando estamos en presencia de polinomios, solamente en el numerador, trigonométrica, en este caso coseno o seno, incluso exponenciales, estas todas por sí solas ya son diferenciables. En particular son funciones de clase C infinito. Es decir, que sus derivadas, existen infinitas derivadas, y además son continuas. Entonces, hay un álgebra que se llama álgebra de funciones diferenciables, que la suma de funciones diferenciables, la ponderación de funciones diferenciables, es diferenciable. Acá en las divisiones yo tendría que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos multiplicación, suma, aquí me falta la multiplicación, f por g, estas sí o sí no van a haber ningún problema. Suma, escalares o multiplicaciones de funciones diferenciables son diferenciables. En este caso, en nuestra función de acá arriba, lo que tenemos es f, voy a escribirlo acá, f es diferenciable, pues corresponde a sumas, en este caso son puras sumas de funciones diferenciables. Esto de acá, diferenciables, nos da la oportunidad de escribir la derivada direccional como el gradiente de la función por la del vector de dirección, ¿ya? Solamente porque sabemos que cada una de las funciones involucradas acá ya son diferenciables. Con esto ya tenemos afirmado que nuestro problema es diferenciable y podemos avanzar en la escritura de la derivada direccional. En este caso, la derivada direccional correspondería al gradiente de nuestra función o al vector de dirección, pero siempre y cuando este vector de dirección sea de norma 1. Si no es de norma 1, ¿qué tenemos que hacer? Dividir el vector por el vector de la norma. Efectivamente. En este caso se le llama normalizar. Voy a escribirlo acá, normalizar. Voy a escribir otro vector, u partir la norma de u. Entonces ahí tendríamos nuestro vector efectivamente normalizado. ¿Ya? Al tiro vamos a abordar el vector normalizado. Entonces, como ya sabemos que f es diferenciable y podemos usar esta escritura, abordemos esa idea. Entonces, ¿cuál es el gradiente de nuestra función? Hay que derivarlo respecto a x, respecto a y y respecto a z. Súper. Sería f de x, f de y y f de z. Voy a escribir acá la función para que no se nos olvide. X cuadrado más coseno de x más y más menos z cuadrado. En este contexto, nuestro vector gradiente sería 2x. El coseno, como involucra el x, sería menos seno de x más y por 1, dada la regla de la cadena en una sola variable, coma, f en y sería menos seno de x más y por 1, y f en z menos 2z. ¿Concordamos? Sí, Pato. Súper.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora finalmente es evaluarla. Nos están diciendo que evaluemos la derivada direccional en el punto 1 menos 1 y 1. Al tiro vamos a hablar en la dirección, en el punto 1 menos 1 y 1. Entonces simplemente evaluamos nuestro gradiente en el punto 1 menos 1 y 1, que sería 2 por 1, 2, seno de 0 es 0, sería 2 menos 0 por menos 2, ¿cierto? Bien, con esto ya tenemos gran parte del trabajo avanzado. Lo único que nos faltaría ahora sería verificar si efectivamente nuestro vector de dirección tenga norma 1. Y en este caso, ¿cuánto es la norma de nuestro vector de dirección? 6. 6, ¿cierto? Ya. La norma de nuestro vector de dirección es 1, 1, menos 2. La norma, recordemos que es la raíz de cada componente al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y como Seba ya comentó, correspondería a raíz de 6. Claramente es distinto de 1. Por lo tanto, nuestro vector de dirección tiene que ser 1 partido en raíz de 6 por nuestro vector. 1, 1, menos 2. Con esto ya aseguramos que tenga norma 1. Entonces, nuestra derivada direccional solicitada correspondería al gradiente por el vector de dirección, que en otras palabras sería 2, 0, menos 2 por 1 partido en raíz de 6 por 1, 1, menos 2. Como el 1 raíz de 6 es un escalar, lo dejamos adelante. El escalar se puede pasear por acá, adelante o atrás, dependiendo de los gustos. Y nos quedaría componente por componente ahora, dado que es producto punto. Sería 2 por 1, 2, 0 por 1, 0, y menos 2 con menos 2, 4. 2 por 1, más 0 por 1, menos 2 con menos 2. Tenemos 2 más 4 es 6. En otras palabras nos queda 6 raíz de 6. Y para el quisquilloso, raíz de 6. ¿Sí? Esto vendría siendo como la utilidad de la derivada direccional a través del gradiente, siempre y cuando conozcamos que f es diferenciable. ¿Todos bien? Sí, Pato, súper. Bacán. Pato, ¿podría explicar lo que está abajo de la raíz de nuevo? Porfa. El paso que está ahí, por lo tanto. Ya. Por lo tanto. Porfa. Ya. Como nosotros descubrimos que nuestro vector de dirección que nos estaban regalando no posee norma 1, lo que tenemos que hacer es normalizar. El proceso de normalizar es tomar nuestro vector de dirección y dividirlo por su norma. En este caso, la norma que nos dio fue raíz de 6. Entonces, tomamos nuestro vector y dividimos todo este vector por raíz de 6. Y esto lo dejé adelante. 1 por raíz de 6 por 1, 1, menos 2. Era eso lo que me estabas preguntando, ¿cierto? Sí, vale. Gracias. Y con esto aseguramos que tenga norma 1. Bien. En resumen, ¿se entendió el problema? Sí, Pato. Bacán. Vamos al siguiente, dado que el tiempo nos está premiando. El siguiente es un poco más interesante porque tiene un poco de texto, ya dejó de ser tan cuadrado el enunciado. Y tenemos que la temperatura en cada punto de cierto lugar en el espacio viene dado por esta t función de temperatura, x cubo más logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado más z cubo. Si nos encontramos en el punto 1, 0, 1, ¿en qué dirección debemos caminar de manera de enfriarnos más rápidamente? ¿Ya? En este caso, para no batallar con respecto a la diferenciabilidad, y como ya tenemos suma de polinomios, esto debería funcionar bien en polinomios. ¿Ya? ¿En cuándo podríamos tener problemas? En cuando esto sea 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Por qué digo en el 0, 0, 0? Es porque ahí la derivada no existe. ¿Ya? Entonces, afirmaremos, aquí vamos a usar de la idea de diferencialidad, afirmaremos que f es diferenciable.
No f, en este caso t. Ya. Bien, con esto ya vamos a usar la idea de que la derivada direccional de la temperatura correspondería al gradiente por la temperatura por el vector de dirección. ¿Ya? Esto es hasta acá nomás, dado que estamos en el contexto de derivada direccional. Dice, si nos encontramos en el punto 1,01, ¿en qué dirección debemos caminar de manera tal de enfriarnos más rápidamente? ¿Y a qué rapidez disminuye la temperatura? Acá, como nosotros podríamos utilizar la derivada direccional de manera tal que nos permita encontrar el vector de dirección de tal modo que nos enfriamos o que la derivada direccional sea lo más negativa posible. Ahí habría que ocupar lo que explicaste del coseno, habría que buscar la forma de que sea -1. Efectivamente. En otras palabras, nos quedaría el gradiente de la temperatura, o sea, la norma de la temperatura por la norma de nuestro vector de dirección por el coseno del ángulo. Esta es la propiedad del producto punto. Como nosotros el vector de dirección vamos a siempre asegurar que sea norma 1, se convierte en 1 y nos quedaría simplemente la norma del gradiente por el coseno del ángulo. Y como requerimos, lo importante acá, requerimos que nos enfriemos rápidamente, su reducción correspondería a derivada más negativa, y esto va a ocurrir cuando el ángulo tome valor pi, porque coseno de pi es -1. En otras palabras, nos queda menos la norma de la temperatura. ¿Y en qué dirección debe ocurrir esto? Debe ocurrir la dirección de menos el gradiente partido en su norma. Y con esto obtenemos el valor en que disminuye la temperatura en esa dirección, desde ese punto, y además en qué dirección. Y esto se resume a dos cálculos. Al gradiente de la temperatura en el punto 1,01 y además la norma. ¿Se entiende la lógica que hay que buscar detrás de este problema en particular? Estás buscando el mínimo en el fondo. Exacto, pero de un punto de vista de derivada direccional. Es como que si nosotros estuviéramos en alguna parte de la sala, ya especificando, cerrando un poco más el problema, tenemos una sala, no sé, una sala de temperatura y tiene distintos sensores de temperatura, por ejemplo. Y esos sensores de temperatura, o esos emisores de temperatura, mejor dicho, pueden ser modelados a través de esta función. Y como estamos posicionados en el punto 1,01, pensemos que estamos acá, estamos posicionados ahí, nos están preguntando en qué dirección debemos ir de esta placa. Rebuscamos el problema algo más sencillo, en qué dirección tenemos que ir de manera tal que la temperatura sea lo más pequeñita posible. Pero de un punto de vista de derivada direccional, porque si lo vemos desde el punto de vista de optimización ya es otra cosa, que lo tienen que ver pronto. ¿Ya? Simplemente nos vamos a reducir a calcular el gradiente de nuestra temperatura. El gradiente de la temperatura sería la derivada de la temperatura en X, la derivada de la temperatura en Y y la derivada de la temperatura en Z. Ya, en este caso nos va a quedar. Voy a subir esto. A ver. La función es de x cubo al tiro. X cuadrado más y al cuadrado más z cubo. Ya. Entonces, ¿todos nos acordamos cuánto es la derivada de un logaritmo? 1 partido su logaritmo, su argumento. Su argumento. Y después por la derivada del argumento, ¿cierto? Ya. En otras palabras, en este caso nos va a quedar la derivada con respecto a x de la temperatura sería 3x cuadrado más el logaritmo también aporta en x, sería x cuadrado más y al cuadrado, y por la derivada interna con respecto a x, 2x, coma, changos, me pasa, coma, con respecto a y, sería 0, el x cubo, 2y partido por x cuadrado. 2y, x cuadrado más y al cuadrado, coma, 3z cuadrado. Esto lo evaluamos en nuestro punto de interés, que es el 1,01, y nos queda 3
más 2, 1. 2 por 0 ya es 0. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, coma 3. En resumen, nos quedó 3 más 2 es 5, 0, 3. Y además, vamos a hacer otro cálculo de inmediato. La norma de la temperatura va a ser 5 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería 25 más 9, 34. Por lo tanto, la dirección en que nosotros tenemos que dirigirnos para enfriarnos más rápido debe ser en el 503, dividido en la norma, para que aseguremos que sea de norma 1. ¿Y en qué valor lo hace? ¿En qué disminuye? Menos raíz de 34. Y ahí nosotros tendríamos de un problema quizá un poco más compuesto, que nos da genéricamente una función y simplemente el punto de partida, y con eso vamos a determinar el valor en que disminuye, lo máximo que disminuye la derivada direccional o el mínimo valor que obtiene, y además la dirección en que ocurre ese mínimo valor. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica? Te escucho. Sí, ahí al último pusiste 5,0,3 partido de raíz de 34, derivada de... Ah, ya. Esto de acá me imagino, ¿no? Sí. Cuenta. Eso ¿Qué significa esto? Es como un vector. No, esto es un vector. Este es el vector en donde ocurre la mínima variación de derivada direccional, y esto correspondería al valor, coma, otra cosa. Este es el valor con que ocurre. Porque nos estaban preguntando dos cosas. ¿En qué dirección debemos seguir y a qué rapidez disminuye la temperatura? En este caso sería como grados Celsius partido en segundo, por ejemplo. Es una variación. Sí, esto corresponde a la tasa con que yo disminuyo la temperatura a medida que yo avanzo en esa dirección. Y es negativa porque se está enfriando. Exactamente. O sea, y además de que nosotros impusimos que el resultado que nosotros vamos a obtener es menos la norma del gradiente. Y como dice Leila, está disminuyendo la temperatura con el menos, haciendo énfasis aquí disminuye. Lo mismo que si utilizamos, por ejemplo, si buscamos la mayor temperatura y tenemos que ocupar el otro valor para pi, o sea, para teta igual a 0, ¿no? Ah, sí, aquí me faltó algo en particular. Aquí me faltó un menos. ¿Logran ver que aquí me faltó un menos? Porque la dirección en que ocurre todo esto es menos el gradiente. Y ahí me faltó el menos. Sí, en el caso que nos pidan la máxima, voy a escribirlo acá con rojo. La máxima, si nos hubieran preguntado en qué dirección la temperatura sube y máxima, la dirección sería 503 positivo, partido en raíz de 34, y en qué tasa de temperatura lo haría, sería raíz de 34 positiva. Porque si el vector de dirección es paralelo con mismo sentido, en ese caso sería ángulo cero, y ahí ocurre la máxima, que lo único que cambia con respecto a este análisis, que el coseno en vez de tomar valor -1, tomaría valor 1. ¿Sí? Que es lo que comentamos en un principio, o sea, al principio de la ayudantía. ¿Todo bien? Pato, quizás podría repasar, o no sé si repasar, pero sino que explicar un poquito más lo de arriba, el principio del problema. Porque da menos Sin uno. ningún problema. Volvamos a la segunda diapositiva de la ayudantía, o sea, segunda hoja del cuaderno.
Bueno, yo creo que lo del pasar del producto punto a las normas, yo creo que eso no debería haber algún problema, ¿cierto? Porque esto viene a través de la propiedad del producto punto. Dado que el resultado de la derivada direccional a través de esa propiedad nos queda la norma de la función, la norma de la gradiente de la función por el coseno del ángulo. Recordar que el ángulo es el ángulo comprendido entre el vector gradiente y el vector de dirección. En este contexto, en esto. ¿Ya? Nosotros vamos a saber que la derivada direccional es máxima cuando nosotros sabemos que el coseno toma su máximo valor. Y esto ocurre cuando el ángulo es 0. Y ahí el coseno toma valor 1. Y si usamos esta expresión, sería coseno de 1 por la norma del gradiente, que sería el valor en que aumenta la derivada direccional. ¿Y en qué dirección debe ocurrir? Lo vamos a traer de la idea geométrica. Acá tenemos nuestro vector gradiente, que apunta en algún sentido de dirección. Y como estamos exigiendo que la derivada direccional sea máxima, y esto ocurre cuando el ángulo comprendido entre el vector de dirección y el vector gradiente es 0, en otras palabras, geométricamente dice que tienen que ser paralelos. El vector gradiente con el vector de dirección debe ser paralelo. Y con esto, Ahí podríamos o buscar sea, la tasa máxima, ¿no? ahí obtendríamos lo que es la tasa máxima. Por algo ahí decimos derivada direccional máxima. Llevándolo al ejemplo Y del otro en otro ejercicio. ejemplo sería la derivada de la temperatura. Sería máxima en el gradiente. Su valor sería la norma del gradiente de la temperatura. Perfecto. ¿Y en qué dirección? La misma dirección de la temperatura. Y como comentaron por chat, Eduardo, para que sea mínima, el ángulo comprendido entre estos vectores debe ser pi. ¿Por qué pi? Porque así el coseno toma su menor valor, que es menos 1, quedando así que la tasa en que disminuye va a ser menos la norma del gradiente. ¿Y en qué dirección debe ser? Tiene que ser en la misma dirección, pero en sentido opuesto al gradiente. Y ahí tenemos un ángulo comprendido de pi. Y la dirección va a ser menos el gradiente. Y para asegurar que sea norma 1, le dividimos por la norma del gradiente. Ahí queda un poco más claro cómo la teoría que hay por detrás de acá. Perfecto. Gracias, Pato. Súper. Y retomando, yo creo que con eso, con la vuelta hacia atrás y retomando el ejercicio, yo creo que queda un poco más claro cuando nos preguntan de mínima derivada direccional y máxima derivada direccional. Idealmente que no se lo aprendan de memoria. A mí en lo personal me gusta más hacer como la deducción y ahí que el problema tome un buen rumbo. Ya. Esos dos ejercicios son relacionados con derivada direccional a través del gradiente. Existen otros variantes, pero nacen lo mismo. Hay que saber usar bien el concepto de que f sea diferenciable y cómo nosotros podemos trabajar con ese f diferenciable, sea en el contexto de que nos pidan directamente el valor y tengamos que calcular el gradiente, producto punto, el vector de dirección, o encontrar la dirección en que sea máxima o sea mínima. ¿Sí? Sí, sí. Súper. Ya, los próximos 4 problemas son de plano y tangente, o sea, planos y rectas. Yo creo que estos sí los vamos a alcanzar. El 3 y el 4 son para agarrar confianza, y el 6 y el 7 ya son un poquito más avanzados. Ya, vamos a avanzar con el próximo. De hecho, acabo de ver la hora y son... Ya ha pasado, ya transcurrió una hora, cuático. Recorta. Ya vamos a hacer el 3 y el 4 juntos. Ya. El problema 3 y 4, ambos comparten la misma función. Como comenté, este es para agarrar confianza. Y dice, encontrar el plano tangente a la función h, x, y en el punto 2, 1, 10 y encontrar la recta normal en esa función. ¿Ya? Bueno, ya discutimos que los planos se escriben como x menos x0 y menos y0, z menos z0 por la normal igual a 0
Y las rectas es el punto inicial más t veces el vector director. Este en el contexto general. Cuando hablamos de tangente, de plano tangente, su vector normal, en este caso como una función de dos variables, correspondería a f en x, f en y, menos 1, o en otras palabras, si es que ampliamos la función, es coincidente con el gradiente, acá siempre y cuando ampliamos la función. ¿Ya? Y la recta normal, aquí L normal, su vector director es coincidente con el vector normal que nosotros deduzcamos para el plano. ¿Ya? Recordemos que la recta normal es perpendicular y el vector normal también es perpendicular. Por eso se dice que son coincidentes. Si nosotros acá tuviéramos un vector normal, nosotros podemos asociarle efectivamente lo que es un plano. Y si a ese vector normal también asociamos la recta normal, y lo obtendríamos. ¿Ya? Como repito, este ejercicio es para agarrar confianza. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo les tincó o qué forma les gustó más con respecto a la obtención de la normal? ¿De esta forma directamente o ampliando la función? ¿O las dos formas les parece razonable en el sentido de que las dos son convincentes? La primera forma, Pato. Ya. También. Pero vamos a demostrar que las dos son equivalentes, no hay ningún problema. Bueno, en realidad ya vimos que son equivalentes. Vamos a ver una sola. Bien, entonces, lo primero es determinar la normal. En este caso, la normal corresponde a la derivada de la función en x en y menos 1 en el punto. ¿Ya? En este caso, ¿cuál vendría siendo la derivada en x de nuestra función y la derivada en y? Bastante sencillo, ¿no? ¿6x en x y menos 4y? Menos 4y. Súper. Sería 6x menos 4y menos 1. En este caso, este es el vector normal general en cualquier punto. Como nos están solicitando en el punto 2, 1, 10, nos correspondería a 12, menos 4 y menos 1, ¿cierto? Entonces, el plano correspondería a x menos 2, porque acá estamos involucrando ya el punto, y menos 1, y z menos 10, producto punto, el vector normal que nosotros determinamos, 12 menos 4 menos 1, y esto igualado al 0. En otras palabras, hay que expandirlo componente por componente, y nos va a quedar 12, voy a hacerlo paso a paso, no se pierde nada, 12x menos 2, menos 4 y menos 1, menos z menos 10, igual a 0. Tendríamos 12x menos 24, menos 4y, más 4, menos z más 10, igual a 0. En resumen, 12x menos 4y, menos z, igual a 20, igual a 10. Si no me falla el cómputo. Igual a 10. ¿Sí? Ese tendría como el procedimiento estándar de cómo calcular un plano tangente. Cuéntame, te escucho. ¿Alguien estaba comentando algo?
Pero ¿por qué está Disculpa, Pato. Oye, ahí se puede ver por la derivada en el resultado el mismo vector, pues, 12 menos 4 menos 1. Sí, en este caso. Sí, es que a veces puede ser modificado o representado de otra forma para que el alumno trabaje un poco ese concepto. Por ejemplo, si yo hubiera expuesto, por a veces motivo, 24x menos 8y menos 2z igual a 20. ¿Es coincidente la normal con las derivadas? Claro que no. No, entonces, o sea, hay que tener precaución, no es que los profes sean malintencionados, pero hay que tener precaución. Yeah. Eso es. Acá tenemos el plano. Si nosotros tuviéramos un graficador, bueno, si lo graficamos lo vamos a obtener. En la pauta voy a intentar agregar un grafiquito con las dos cosas. Ya. Ahora, ¿cómo sería con la normal? O sea, con la recta normal. Ya tenemos identificado que nuestra normal involucrada en el plano anterior fue de 12 menos 4 menos 1. Y el punto involucrado es el 2, 1, 10. ¿Ya? Pregunta, antes de pasar a la recta normal. ¿Quedó claro lo del plano, cierto? Sí, Pato. Súper. Y nuestro punto inicial, o el punto que nos estaban regalando, era el 2, 1, 10. Su recta normal no es nada más y nada menos que 2, 1, 10 más t veces 12 menos 4 menos 1. Y si lo resumimos, nos quedaría 2 más 12t, 1 menos 4t y 10 menos t. Y claramente el t tiene que pertenecer a todos los reales. Un caso bastante particular e interesante, si nosotros tomamos el 0 y el 1, trazamos un segmento bastante pequeñito, que esto nos sirve después para Mate 4, cuando hacemos parametrizaciones. El concepto de recta que vimos, no necesariamente recta normal, el recta en el espacio, va a servir harto después en Mate 4, cuando vean integral de línea. Y usando esta misma recta en el concepto paramétrico, sería de la siguiente forma: x de t correspondería a 2 más 12t, y de t correspondería a 1 menos 4t, y z de t sería 10 menos t, y todos con t los reales. ¿Ya? Solamente una representación. La recta normal, ningún problema, me imagino, ¿cierto? No, Pato. Súper. Ya estos ejercicios nuevamente son para afianzar, para recobrar confianza. Y vamos con otros dos, que van a ser los últimos de la identidad de hoy día. Los otros los vamos a tener que dejar para sábado 16. Recortamos. Ok. Tenemos el nuevo problema. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie x cuadrado más 4y cuadrado menos 4x que sea paralelo al plano 4x menos 2y más z igual a 3. Antes de abordarlo con idea, o sea, no con desarrollo, ¿cuál podría ser una estrategia a seguir? Una idea macro. Para Saca determinar lo que nos están pidiendo. ¿Sacar el? gradiente. Ya. ¿De qué cosa? De nuestra función, ¿no? Función. Ya. Y después con ese gradiente, ¿qué debemos hacer? Los dos gradientes multiplicados deberían dar 0. Ya, ese es cuando son perpendiculares. No, pero, Ah, ok. Pero aquí deberían tener la misma pendiente entonces, ¿o no? Ya, deberían ser paralelos. Yo creo que Sí. eso querías decir. Súper. Sí, al revés. Bacán. Ya. Voy a compactar las ideas que conversaron. Acá tenemos un plano tangente. Le voy a poner pi tg, plano tangente. Y nos están pidiendo que sea paralelo a un plano. Pi va a ser el plano que está acá. Nosotros ya habíamos conversado que para que dos planos sean efectivamente paralelos, necesitamos que la normal tangente sea paralela a la normal que nos están regalando.
En otras palabras, la normal tangente debe ser paralela, y la forma en que nosotros vamos a construir una norma paralela, o sea, dos vectores paralelos, mejor dicho, es que sean coincidentes a través de un escalar. ¿Ya? Con esto ya tenemos un marco general de lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Nos están pidiendo que dos planos sean paralelos, ¿y cómo lo vamos a hacer? A través de sus normales. Con esto, lo que vamos a obtener va a ser el punto de tangencia. ¿Ya? Porque esta normal va a estar genérica. ¿Ya? Porque no nos están dando un punto, nos están preguntando determine el plano. Y nosotros, para determinar el plano, lo que necesitamos son dos cosas: x menos x0 y menos y0, z menos z0, por la normal. En otras palabras, necesitamos el punto en donde pasa, que en este caso sería el punto de tangencia, y la normal, como está relacionada con lo que es el gradiente de la función, ya estamos listos. Entonces, primero determinamos la normal, que en este caso puse ahí relacionada, como la derivada en x, la derivada en y menos 1. En otras palabras sería 2x menos 4, ¿cierto? 2y y menos 1, ¿cierto? Ya tenemos lista nuestra normal de nuestra función que nos estaban regalando, que está acá arriba. Ahora vamos a hacer valer la condición de que ambos planos sean paralelos. Lo segundo, que el normal TG sea paralelo a la normal. Ahora requerimos el valor de la normal del plano. ¿Cuál es la normal del plano que nos están regalando? Eh, 4 menos 2 y 1. Súper. 4 menos 2 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar? 2x menos 4, 2y menos 1 tiene que ser paralelo a 4 menos 2 y 1. Y como esto estamos comparando vectores, aparece un mini sistema de ecuaciones, que es 2x menos 4 igual a 4 lambda, 2y igual a menos 2 lambda, y menos 1 igual a lambda. Este sistema es relativamente sencillo, porque ya en la última ecuación, 1, 2, 3, la última ecuación nos regala que lambda debe ser menos 1. Y con eso vamos a obtener los valores de x e y, que se vendrían siendo los puntos de tangencia. Bien. El primer caso, dime. Sí, es que me perdí un poco. Tú ahí vas a multiplicar la normal tangente por un escalar. No es que lo esté multiplicando, acá lo estoy comparando. Claro. Eventualmente se va a multiplicar. O sea, cuando encontremos el valor de los x e y, ahí recién se van a multiplicar. Pero con respecto al x menos x0. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda antes de que siga avanzando? Ya, al parecer no. 2i con menos 2 lambda sería 2, entonces i es 1. Por consecuencia, el punto de tangencia es el punto 0,1. ¿Ya? Pero el punto en el espacio, que nos hace falta también, porque la fórmula del plano es x menos x0, bueno, acá está escrito, nos falta el z0. El z0, de donde se obtiene, es la altura en donde está encontrado ese punto, es decir, la función evaluada en ese puntito. Y si nosotros evaluamos el 0,1 en nuestra función, nos quedaría simplemente 0,0,1. Sería 1. ¿Ya? Voy a una nueva página para escribir algo. En resumen, lo primero es el punto de tangencia.
el punto de tangencia es el 0, 1. 2, el punto en el espacio. Espacio es el 0, 1, 1. Por tercero, la norma de nuestro plano con este punto de tangencia es 2x menos 2, creo que era. 2x menos 4. 2y menos 1. Si evaluamos en el punto que nosotros encontramos, obtenemos menos 4, 2 y menos 1. Y alguien puede darse cuenta de algo muy importante. ¿Cuánto nos dio la normal del plano que nos están regalando? 4 menos 2 y 1. Y esta acá es la normal tangente a nuestra superficie. 4, 2 menos 1. Son casi iguales, ¿no? Y por último, el plano. ¿Está multiplicada por un lambda? Sí. Es que aquí lo único que se le exigió es que nuestra ese normal... Efectivamente. Ya, Ese lambda como que forzó todo. sí. Oye, Pato, ¿de dónde sacaste el punto que estás mostrando en el resumen de la otra hoja? Ah, el 0, 1, 1. ¿Evaluaste el 0,1 en el plano? Todavía no, vamos llegando. Lo que hicimos acá fue comparar nuestro vector genérico, o nuestra norma genérica asociada a nuestra superficie, con la normal del plano que nos estaban regalando. Con esto aparece un sistema de ecuaciones que nos va a permitir encontrar, primero que todo, lambda, y lo segundo, los valores de x y de y, que los tenemos acá, x e y. Y el valor de z, que aquí no nos regalan el valor de z, el valor de z se obtiene a través de la función evaluada en ese puntito, que es el punto que expongo en el resumen, que el 0,1 es el punto en donde ocurre esa tangencia, en donde piden que el plano de nuestra función sea efectivamente paralela, en ese punto, en el 0,1. ¿Y en qué punto en el espacio en particular? Es el 0,1,1. Con este punto nos va a permitir calcular lo que es la norma de la tangente, que nos dio 4, 2 menos 1, que es el menos 1 de la normal, del otro plano. Y ahora lo vamos a utilizar para calcular el plano como tal, el plano tangente. El plano tangente en este caso es x menos 0, y menos 1, z menos 1, producto punto, 4, 2 menos 1 igual a 0. Nos damos cuenta que nos queda menos 4x más 2y menos 2 y menos 1, menos z más 1 igual a 0. O sea, reduciendo un poco esto, nos queda menos 4x más 2 menos 1, y si multiplico por menos 1 para que notemos algo, 4x menos 2y más z igual a menos 1, nos quedó este como resultado final. Pero si lo comparamos con el plano anterior, 4x menos 2y más z igual a 3. ¿En qué difieren? Este es el plano tangente de nuestra superficie. Plano tangente de la superficie en el punto, ya, súper, 0,1. Alguien ya logró visualizarlo. El plano tangente que nosotros obtuvimos a través de todo nuestro análisis anterior nos resultó este, en el estricto rigor el anterior, este. Entonces, multiplicamos por menos 1 para que quisiéramos notar algo. Este es el plano que nos están regalando y que es muy coincidente con el otro. La única diferencia es el lado derecho, y como bien comentaron en el chat, en este caso fue Juan comentó que están a una cierta distancia de diferencia. Eso fue cierto, dice. Uno está más arriba que el otro, efectivamente. Este de acá, por decirlo así, por decir una tontera, sin considerar esto, estaría como en el piso -1 y este plano estaría en el piso 3. Así,
porque no puedo decir que está en un piso porque estas cosas tienen ciertos ángulos medio raros, entonces hay que graficarlo para poder entenderlo. ¿Ya? Esto es lo que hicimos acá. Voy a intentar apasionar la idea de la geometría con una aplicación QuickCraft. ¿Ya? Editar. Bueno, nuestra superficie involucrada es z igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 4x. Ya es un paraboloide desplazado a la derecha y nos estaban preguntando determinar el plano tangente de manera tal que sea paralelo a otro. Agreguemos el otro plano. El otro plano es 4x menos 2y más z igual a 3. Y ahí tenemos un plano que no necesariamente tiene utilidad con respecto a la función, pero nos están preguntando qué plano tangente a nuestra función es paralelo a ese, al que está ahí expuesto en celeste. Y el que nosotros encontramos con todo nuestro análisis pertinente fue 4x menos... ya se me olvidó. Pero similar a este, 4x menos 2y más z Igual a 1. menos 1. Ah, sí, menos 1. Menos 1. Y ahí no sé si se logran dar cuenta, hay un espacio bastante ínfimo en que ambos paralelos claramente son, o sea, ambos planos son paralelos claramente, ¿cierto? Se logra ver que son paralelos, ¿cierto? Sí, sí se nota. Y además, si es que nosotros pudiéramos hacer un mejor manejo en la función, ese plano debería tocar solamente en un solo punto. ¿Y en qué punto es? En el 0, 1, 1, que es el que determinamos que es el punto de tangencia. Ya, o sea, aquí no me manejo tanto en este graficador, pero por ahí debería estar el 0, 1, 1. Más o menos por ahí para que se note un punto de tangencia. Pero eso es lo que hicimos. Nosotros nos dieron la función, un plano cualquiera, y logramos determinar un plano que sea tangente a nuestra función y además paralelo al plano que nos estaban solicitando, o sea, comparando. ¿Ya? Esto ya es más geométricamente, uno en la prueba no va a graficar esto para poder verificar que lo que está haciendo está bien. Uno tiene que rezar y decir, ya está bien. Ese es como el resultado geométrico que hay detrás de todo este proceso. ¿Ya? Vamos a hacer el último, que es el que me interesaba sí o sí ver hasta hoy día, y ya lo que queda restante queda para la próxima semana. ¿Todos ok con este problemita? Sí. Super. Vamos por el último, the last. Super. Bacán, me alegra. Me alegra porque uno en clase es difícil graficar tantas cosas. Ya. Y este es el último problemita de hoy día. Y ahí nos vamos a descansar. Y nos preguntan. Misma función, pero ahora de otro contexto. Dice, ya voy a aprovechar el tiro de anotar algunas cosas. La normal de nuestra tangente, o nuestra normal en particular de nuestra superficie, habíamos quedado que era 2x menos 4, 2y menos 1. Esto ya lo teníamos. Ahora, dándole el contexto a nuestro problema, dice, determina la ecuación del plano tangente a la superficie que sea perpendicular a la recta X, Y y Z. Pregunta, ¿alguna idea global de cómo proceder? Que coseno de teta debe ser 0, ¿no? Ya, no sé de dónde salió el coseno. Por la multiplicación del Coseno. gradiente por el vector. O sea, Ya. Tú me estás por ese lado. diciendo que sean perpendiculares. Ya. Falló en una sola cosita la situación. Expliquemos esto, para que entendamos el contexto. Acá pensemos que tenemos nuestro plano tangente a nuestra superficie ya determinado, como un dibujito, y nos están preguntando, es lo que tenemos que determinar, claramente. Dice, determine la ecuación del plano tangente que sea perpendicular a una recta. Pensemos en el caso ideal.
acá tenemos una recta, acá tenemos nuestro plano con una normal, para que sean perpendiculares. Ah, ya, sí, ahí tiene más el coseno de cero. Ya no estaba bien, me equivoqué yo al entenderlo, lo siento. Lo que dijo el compañero está súper bien, lo vio con respecto al ángulo de los vectores. Y me faltó el traductor de eso, que me imagino que comentaba que ambos vectores sean paralelos, porque no lo vi antes, grosso error. Ambos vectores, pasó bien. Vectores paralelos. Súper. Entonces, geométricamente, me arrepiento de haber dicho que estaba mal, lo siento. Geométricamente tenemos esto tendría siendo por el caso idóneo, el utópico, en el ya listo, tenemos nuestro plano y tenemos nuestra recta. Y para que efectivamente se cumpla que tanto la recta como la normal sean perpendiculares, tiene que ocurrir que estos dos vectores tienen que tener un ángulo cero comprendido entre ellos. O en otra palabra, que ambos vectores sean paralelos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el vector director asociado a nuestra recta? Claro, y eso, como dijiste, era la forma de escribirlo. Paramétricamente. Eso. De la forma paramétrica nosotros podemos obtener varias informaciones. El punto inicial de esta recta, ojo, de esta recta, es el 3, 0, menos 1, 0, 1. En cambio, su vector director en este caso es todo lo que acompaña, todos los coeficientes que acompañan el t, que sería 4, menos 2 y un 1. Y con este vector vamos a hacer la comparación paralela con este vector normal de nuestro plano tangente, nuestro posible plano tangente. ¿Ya? Con la misma lógica que la anterior, tenemos 2x menos 4, 2y menos 1, se compara paralelamente, o con ángulo cero, y ahí obtenemos un sistema de ecuaciones, que es muy similar al anterior. 2y menos 2 lambda, y menos 1 igual a lambda. Nuevamente, nos va a dar el mismo punto, ¿en serio? No. Lambda es menos 1. Por consecuencia, el punto de tangencia, ¿cuál será? 2x menos 4 es igual a menos 4. Bueno, nuevamente el x es 0. Y 2i, el i es el mismo. Ya pensé que era distinto. Más 2, entonces el i es 1. ¿Sí? Sí, el mismo. Ya, pero la lógica era la siguiente. Entonces, el punto de tangencia nuevamente es 0, 1. Patricio, Pato, Cuenta. lo que dedujiste arriba de escribir la recta en forma, ¿cómo se llama? ¿Paramétrica? Parametrizada, sí, o paramétrica, sí. Uh-huh. El 4 menos 2 y 1 es el vector director. Efectivamente. Ok. Si todo lo que acompaña a las componentes de t correspondería a las componentes del vector director. Ok, gracias. Uh-huh. Ya, se me había olvidado que este problema era muy relacionado con el anterior. Primero que todo por la función, y no me recordaba que fuera el mismo punto. La idea es que era mostrar dos contextos distintos. Ese era mi objetivo. Y acá notamos que ya la forma de obtener o comparar las cosas no es con respecto a un plano, ahora es con respecto a una recta. Y dada la geometría del problema que ya habíamos conversado en un principio y lo que logró visualizar el compañero, logramos obtener lo que es el punto inicial de la recta, que en este caso no es muy importante, pero sí lo que es importante vendría siendo el vector director que está acompañado en nuestra recta, que nos piden a comparar. Ya con nuestra normal tangente, que es coincidente con nuestro director normal, comparamos con el vector que nos estaban solicitando, que es el vector director en este caso, y nos da que el punto de tangencia nuevamente es el 0, 1, por consecuencia el punto en Z va a ser 1, y ya en resumen el punto de tangencia va a ser el 0, 1, 1. Ya, la obtención de la normal y el plano es exactamente el ejercicio anterior.
La única diferencia es cómo se comparan las cosas con respecto al contexto anterior y con respecto al contexto actual. El anterior fue comparar efectivamente dos planos, y ahora fue comparar el plano tangente que proviene de nuestra superficie y además una recta. Eso es como lo novedoso. La idea es que nosotros seamos lo más flexible posible en que las cosas que nos están mezclando con respecto a los planos, logremos intentar imaginarlos y ahí poder bajar la idea completamente. Para la próxima ayudantía, como nos toca revisar derivada implícita, vamos a intentar calcular los planos tangentes de las derivadas implícitas. Entonces ahí, o sea, de superficies, por consecuencia de derivada implícita, y si tenemos dos superficies podemos compararlo. La idea es que nosotros seamos capaces de siempre reducir el problema a comparar normales con normales, normales con directores, y si es necesario, directores con directores. ¿Ya? Esa es como la enseñanza de hoy día, por ejemplo, por decirlo así. Y con respecto a derivada direccional, a un buen manejo de la obtención máxima, tanto el valor como el vector de dirección, y la obtención mínima. Al igual forma el valor y en qué dirección o en qué vector de dirección debe ocurrir eso. ¿Ya? Pato, Cuéntame. entonces en la próxima ayudantía veríamos regla Muchas de la cosas. cadena. ¿Cómo? Muchas cosas. Ah, ya, vale. Pero sería de lo que faltó acá, que sería regla de la cadena, pues, ¿no? Sí, es que esta regla de la cadena es introductoria. Ah, ya, vale. Ya la otra semana. De hecho, aprovecho de preguntar, voy a contar la grabación. Voy a aprovechar de preguntar. ¿Vieron regla de la cadena de orden superior?